Amigos, un cordial saludo. Hoy continuamos con la serie de videos sobre escritura académica con el invitado especial José Aldemar Álvarez Valencia, quien nos hablará de cohesión y coherencia. Profesor José Aldemar, de nuevo, bienvenido al Teacher Murcia Académico. Hola, ¿cómo estás, Teacher Murcia? Bueno, gracias. Vamos a continuar entonces con la serie de videos en escritura académica. En los dos primeros videos hablamos de pie, punto, ilustración y explicación. Dimos una conceptualización de esos elementos y además un ejemplo práctico. Hoy vamos a hablar un poco de la cohesión dentro de los párrafos y sobre información nueva e información vieja. Entonces vamos a esto. Bueno, para hablar de coherencia y cohesión, bueno, se pueden discutir varios temas. La manera en que uno puede establecer coherencia y cohesión en un texto se puede dar a nivel léxico porque, digamos, hay una serie de términos que aparecen dentro de un párrafo o un escrito que hacen que el texto sea cohesionado. Es decir, si tú estás hablando de un tema como la educación, es muy común que ciertos elementos, ciertos ítems léxicos aparezcan y eso hace que se crea una coherencia y una cohesión a nivel léxico, a nivel de las palabras. También se da a nivel gramatical, ¿no? Es decir, que los tiempos verbales correspondan y creen coherencia y cohesión en el texto, pero también se da a nivel informacional. Y hoy vamos a tratar el tema más de el nivel informacional y voy a hablar de el concepto de información nueva e información vieja. Antes de empezar, es muy importante que uno, es decir, para uno escribir uno necesita tener mucha claridad sobre la estructura de la lengua. Y bueno, yo quiero empezar por algo muy básico. Yo sé que algunos de ustedes van a decir esto es muy básico, pero a algunos les va a servir, y es el concepto de oración versus cláusula. Bueno, una oración es una unidad completa de palabras que tiene sentido por sí misma. Hablar de sentido por sí misma se materializa en incluir dos elementos, un sujeto y un predicado. También algunos definen la oración como una secuencia que empieza por una mayúscula y termina en un punto. Sí, también se puede definir así. Sin embargo, dentro de una oración puede haber varias cláusulas. En el ejemplo que les presento en pantalla, el sol brilla con intensidad, ustedes van a ver que es una oración completa, tiene un sujeto y tiene un predicado. Ya vamos a ver eso. Las cláusulas son unidades gramaticales más pequeñas, ¿cierto? Que forman parte de una oración. También pueden tener un sujeto o un predicado, pero no siempre constituye una idea en sí misma y por eso es que se habla de dos tipos de cláusulas. La independiente, como la que acabamos de mirar, que el sol brilla con intensidad, y o las cláusulas dependientes o subordinadas. Algunos también hablan de oraciones subordinadas. Entonces, aquí se refiere a una oración que tiene dos cláusulas y una de ellas es dependiente de la otra. Cuando uno dice, cuando salió el sol, la temperatura aumentó, ustedes ven que una depende de la otra. O en oraciones condicionales como, si estudias, vas a ganar el examen. Ahí te das cuenta que hay una dependencia de una cláusula de la otra. Bien, esto es básico, pero es importante tenerlo en cuenta y también la estructura de la oración. Todos sabemos que una oración tiene un sujeto y un predicado. El sujeto es la entidad que realiza la acción o de la que se habla en la oración. Normalmente es un sustantivo, también puede ser un pronombre cuando decimos yo estudio, o incluso una cláusula o frase. Una oración típica sería María lee un libro, donde María sería el sujeto, como un sustantivo, o podría ser un pronombre, ella. El predicado es la parte de la oración que indica la acción que realiza el sujeto o proporciona información sobre el sujeto. Siempre tiene que tener un verbo y hay otros componentes predicados. Esos complementos son directos, indirectos o complementos circunstanciales, pero no voy a meterme en esos temas porque no es el objeto, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Em, entonces, en la oración María lee un libro es el predicado y tiene un complemento directo.
Bien, pero esto es solamente una explicación general. Esto se lo enseñan a uno desde que está en primaria, entonces es solamente un recorderis. Pero entonces, cuando uno escribe, uno tiene que tener muy clara la estructura de la oración, porque uno acostumbra, sobre todo en la retórica de la escritura del español, no sé por qué nosotros escribimos largas, oraciones largas. Bueno, sí sé, es porque tenemos sujetos tácitos. Y eso hace que nosotros escribamos oraciones largas y largas y largas con comas, etcétera. Y eso genera un problema en la comprensión. Entonces, por eso es muy claro tener en mente siempre cuál es la estructura de la oración, ¿cierto? Hasta dónde llegan los predicados y cómo hago yo para romper algunas oraciones que son tremendamente largas y volver a iniciar con un sujeto, un verbo y un complemento o un predicado. Bien, ahora voy a hablar de información nueva e información vieja. Vamos a dar un ejemplo para introducir el concepto de información nueva e información vieja y con una de las actividades más comunes cuando uno está aprendiendo inglés, que es escribir un párrafo acerca de la rutina diaria. Esto también lo hacemos en realidad cuando uno está aprendiendo su lengua madre, en nuestro caso español. Y este es el ejercicio típico donde le dicen a uno, bueno, escriba su rutina. Y el ejemplo que yo tengo es este: every day I get up at 7 a.m., I take a shower and make my bed, then I have my breakfast and I brush my teeth, I say goodbye to my mom and dad, and I take the school bus. I arrive at 7 at school, or I arrive at school at 7 a.m. So, ahí está la traducción para aquellos que no hablan inglés. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Bueno, vamos a siempre pensar que cuando uno está escribiendo un párrafo, estos dos son dos tipos de informaciones en los que uno está toda hora moviéndose, ¿cierto? Hay una información que es vieja y una información que es nueva. Entonces, en amarillo vamos a distinguir en este video, en amarillo vamos a distinguir siempre la información nueva y en verde la información vieja. ¿Qué es lo que pasa? Esta primera oración, every day I get up at 7 a.m., todas las mañanas o todos los días me levanto a las 7 de la mañana, es la información nueva, porque tú empiezas el párrafo y esa es la información que le brindas al lector completa. ¿Qué es lo que pasa? De aquí para adelante, yo empiezo a jugar con la estructura de la oración. Yo tengo, en esta oración, tengo el sujeto y tengo el predicado, ¿cierto? Todo esto, get up at 7. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es seguir utilizando la información que ya incluía aquí para las siguientes oraciones, o yo empiezo a desarrollar algunas de las informaciones que están en el predicado. ¿Qué es lo que nos damos cuenta, sobre todo en este tipo de ejercicio muy común que nos ponen en las clases de inglés? Pues como se busca que se practiquen mucho las rutinas, el estudiante normalmente escribe párrafos de este tipo. Se dice, I take a shower, I have my breakfast, I say goodbye, I take the school bus, I arrive. Y lo que pasa es que la información, esta información que aquí es nueva, get up, el sujeto es nuevo, get up at 7, el predicado es nuevo. Yo no me concentro más en desarrollar el predicado, sino que me concentro más en seguir hablando del sujeto. Entonces el sujeto aquí, como ya se mencionó en la primera oración, pasa a ser viejo en las siguientes oraciones. Entonces las siguientes oraciones lo que hace es que siguen tomando la misma información vieja, en este caso el sujeto, y lo toman siempre en cada oración que empieza, ¿cierto? O en cada cláusula. Bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Que es un poco, digamos, monótono, ¿sí? Y muchas veces yo tengo estudiantes que me dicen, profe, es que me dicen que yo no escribo, que yo escribo muy poco, que yo no desarrollo mis ideas. Y lo que pasa es que esta persona está siempre escribiendo con base en cogiendo el sujeto de su oración y lo está repitiendo constantemente. Eso hace que su párrafo se vuelva muy monótono, porque no utiliza ninguno de los predicados para expandir las ideas y de esa manera volver la información que se le dio nueva, volverla en vieja y desarrollarla. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, una versión opcional a esta, más elaborada. Entonces, miren lo que pasa aquí. Yo tengo el mismo párrafo que dice, every day I get up at 7 a.m.
I take a shower and make my bed, ¿cierto? Then I have my breakfast and I brush my teeth. Entonces estoy poniendo en amarillo la información nueva, ¿cierto? Aquí es información vieja porque este ya lo mencioné. Y todo esto, I take a shower and make my bed, es información nueva. Then I have my breakfast and I brush my teeth. Esto es nuevo, ¿cierto? Esta es la vieja y esta es información nueva. ¿Qué es lo que pasa? Miren que en esta oración yo no seguí como venimos aquí en el anterior párrafo, sino que aquí yo cogí y quise expandir más. Entonces yo digo, for breakfast I have scrambled eggs, ¿sí? Es decir, este for breakfast, ¿cierto? Está retomando este for breakfast que yo utilicé como un predicado en la oración anterior. Entonces esto se convierte en información vieja, ¿cierto? Estoy tomando la información nueva que introduje en la oración anterior del predicado y la estoy poniendo ahorita como uno de los elementos que inician una nueva oración. Entonces estoy desarrollando esa información, entonces se me convierte en información vieja. Entonces I have scrambled eggs. I say goodbye to my mom and dad. Aquí tenemos otra vez nueva información. And I take the school bus. Entonces take the school bus, esto es información nueva. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero desarrollar más la idea de school bus. Entonces yo cojo este predicado y lo focalizo. Ahora se convierte en información vieja, ¿cierto? Porque ya la introduje como nueva. Entonces dice, on the bus I talk with my friends and listen to music. Ahora, ¿qué pasó? Esta oración que tiene I talk with my friends or listen to music es también nueva información. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo ahí sí puedo desarrollar esta información y convertir esa información nueva en información vieja. Por eso es que el párrafo dice, my best friend is Pedro. Es decir, estoy retomando la información de friends y estoy desarrollándola. Es decir, cogí el predicado de la oración anterior y ahorita la estoy desarrollando incluso como el sujeto de la siguiente oración. Y después sigue, we always make jokes. Aquí este we es vieja, ¿cierto? Porque estamos hablando de Pedro y mi persona. Y después dice, we always make jokes about people we see on the street. Entonces hacemos bromas acerca de la gente que vemos en la calle. Y esto se convierte en nueva información. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero, cojo ese predicado y lo desarrollo como nueva información en la siguiente oración. Pero no lo voy a hacer, ¿cierto? Pero yo podría decir, we always make jokes about people we see on the street. Y podría decir, some of those people are, ¿cierto? Yo podría decir, algunas de esas personas son para desarrollarlo, convertirlo en old information, pero no lo hago. Simplemente vuelvo a la información vieja que sería el sujeto de la oración, en este caso I, vuelvo otra vez a hablar de mí, ¿cierto? Y sobre la rutina. Entonces, lo que podríamos ver aquí, ¿cierto? Es que en una oración, lo que yo haría con la información nueva que se incluye en el predicado, yo la tomo como sujeto o como una frase iniciadora de mi siguiente oración y en esa medida se convierte en información vieja. Al hacer esto, yo lo que estoy haciendo es concatenando la información y eso genera coherencia y cohesión. Ahora, esto es una oración, esto es un párrafo, digamos, muy escolar. Pero vamos a mirarlo aplicado en un ejemplo más académico, a ver cómo funciona esto. Bueno, creo que se nos hizo largo el video. Normalmente la idea es que los videos sean de 10 minutos máximo. Ya nos pasamos. Entonces vamos a pausar aquí y vamos a esperar para hacer un siguiente video en el que hagamos la aplicación en un texto académico de esto que hemos estado estudiando hoy, de la información nueva y de la información vieja. Nos vemos en un próximo. Gracias. Muchas gracias, profesor José Aldemar. Y bueno, para quienes tengan inquietudes, sugerencias, preguntas, las pueden dejar y con todo el gusto las respondemos. Adicionalmente, si requieren alguna orientación académica, también los podemos ayudar con ello. Nos dejan la información que necesitan y volvemos con ustedes. Ahí tenemos los datos de contacto. Así que chao, chao y nos vemos en un próximo video.